lo que vamos a ver ahora son los tipos de compresores. Bueno, nosotros vimos estas como dispositivos digitales, ¿no? Los compresores en realidad son, bueno, estos dispositivos digitales que vienen que están en el Ableton, son como emulaciones, porque los compresores son dispositivos que empezaron siendo analógicos. Recuerden, son dispositivos de procesamiento de dinámica, ¿no? O sea, lo que afectan es la dinámica de la señal, a diferencia de los filtros que afectan la parte espectral de la señal, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de compresores, pero eh, hay como cuatro, digamos, familias, o sí, más por decirlo así, de compresores. Si bien no es necesario que nos las aprendamos, el saber o conocer más o menos estas características, las características generales de cada familia, nos va a ayudar a poder elegir de mejor manera el tipo de compresor para cada situación en particular. Eso lo debemos de tener siempre muy claro. Una de una de las formas, ¿no? O una de las características que hace que un buen ingeniero de audio o tome buenas decisiones es justamente saber qué proceso utilizar en cada caso, ¿no? Por ejemplo, seguramente un ingeniero de audio no va a usar el mismo compresor si está procesando a lo mejor un bombo, ¿no? Que le está picando la señal, está haciendo muchos clips, a un compresor que a lo mejor necesita levantar el bottom end del mismo kick, ¿no? O sea, son dos situaciones distintas. A lo mejor es el mismo, es el, digamos, el mismo instrumento, pero son situaciones o escenarios distintos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y las decisiones en el procesamiento de la señal de audio siempre tienen que ver con el escenario específico en el cual nos estamos enfrentando. Y en el caso del compresor, recordemos que tenemos como dos usos básicos, ¿no? El primero tiene que ver justamente con delimitar la señal entrante, ¿no? O sea, reducir la amplitud o la ganancia de la señal entrante en una proporción que está dada por el ratio. Eso ya lo vimos la clase pasada. Y dijimos que una de las primeras o las formas más primarias era justamente cuando teníamos una señal que estaba clipeando. Bueno, con el compresor evitábamos que esos picos estuvieran haciendo clips en la entrada, pero también lo que podíamos hacer era sonidos que estaban muy, digamos, muy bajitos, con el compresor los sacábamos, ¿no? O sea, hacíamos que se nivelara la señal. Entonces, bueno, les voy a pasar también esta página y como pueden ver, aquí es una página muy pequeña, pero tiene como una infografía y nos enseña lo que ya vimos, o sea, los parámetros que ya vimos también. Quizá sea buena idea que la tengan ahí como a la mano para siempre recordarlo, todos los parámetros. Ya no los voy a repetir, ya los dimos la clase pasada. Entonces, hay como cuatro tipos de familias generales de compresores. El primero, aquí es el FET Compression, que el FET es un tipo de compresor basado en transistores. Recordemos que las, la mayoría de los aparatos hasta antes de los años 50, más o menos, estaban hechos con bulbos, ¿no? Todo funcionaba con bulbos. Si recuerdan los radios de sus abuelos o cosas así, todo funcionaba, las teles también funcionaban con bulbos. Entonces, cuando se hace el cambio de bulbo a transistor para poder hacer los circuitos todavía más pequeños, bueno, es cuando la mayoría de los aparatos electrónicos empiezan a hacerse más compactos, ¿no? Entonces, el compresor de tipo FET es un compresor basado el FET es un tipo de transistor que se llama de transistor de efecto de campo. Entonces, ese es un tipo de compresor. Entonces, eh, este tipo de compresor, como que bien nos dice, bueno, tiene unos ataques más cortos, es decir, reacciona al sonido de manera más rápida, ¿no? Eh, entonces,
Esto permite, por ejemplo, que este compresor funcione muy bien justamente cuando tenemos una señal que está clipeando. Con este tipo de compresores, la señal la podemos controlar de manera más adecuada, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, bueno, aquí estaría bueno que, por ejemplo, se fueran a las pestañas y vieran como los compresores, como el aparato en sí. O sea, estos son como emulaciones, pero estaría bueno que vieran como los aparatos, ¿no? Eh, y ok. Y luego entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, si el ataque es más, o sea, si el aparato responde, bueno, en este caso va a ser la emulación digital, porque ahorita vamos a ver los emuladores en el programa en Ableton. Si la emulación digital está basado en un tipo de compresor del tipo FET, en un compresor del tipo FET, bueno, entonces sabemos que de entrada eh, la señal o el procesamiento va a reaccionar de manera más rápida a la señal entrante, ¿no? Entonces, como nos dice aquí, dice el sonido tiende a ser más rico y con una cierta distorsión al subir la ganancia del compresor, ¿no? Ahorita les voy a enseñar a qué se refiere con esto de la distorsión. Entonces, eh, bueno, y luego está el VCA, el compresor del tipo VCA, que es básicamente es un compresor de voltaje controlado por amplificador. De nuevo, este tiene una respuesta todavía mucho más rápida que el FET. Entonces, aquí funciona bien como limitador y también para reducir picos como más agresivamente, ¿no? Transientes de manera mucho más agresiva. Entonces, bueno, eso también tenerlo en cuenta. Eh, por ejemplo, también el FET, los compresores del tipo FET, también se usan mucho para dar como cuerpo al sonido, ¿no? Por ejemplo, lo usan en baterías para darle cuerpo, más punch al sonido. Luego están también los compresores ópticos, que son muy, muy comunes, tanto digamos, en aparato como en ¿cómo se llama? Eh, Tanto en aparato como en emulación. Y bueno, el compresor óptico, bueno, como su nombre lo dice, un sensor que reacciona a una fuente de luz y la fuente de luz es la que controla, o este sensor con la fuente de luz es lo que controla la, el proceso de la compresión, ¿no? Entonces, el compresor óptico, a diferencia, por ejemplo, del VCA, es muchísimo más lento, o sea, reacciona de una manera muchísimo más lenta y por lo tanto muchísimo más suave. Y bueno, entonces este tipo de compresión se usa muchísimo como para darle, eh, para señales que no requieren unas reacciones o un procesamiento tan reactivo, ¿no? Entonces, ahorita lo estoy explicando así como muy al aire, pero bueno, veremos en su momento aplicaciones más concretas de cada cosa, ¿no? Y el último que nos muestran aquí es el compresor de tipo de variable mu, que también es como muy, muy transparente y muy suave. O sea, trabaja como bastante relajado con las señales. Entonces, nos sirve también como tanto para dar punch como para controlar señales que a lo mejor sí pueden llegar a sobrepasar ciertos niveles, pero no de manera tan agresiva, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro Ableton. Por ejemplo, voy a jalar este clip que ya es como un loop como de percusión, ya viene todo junto. Este, y vamos a empezar a jugar con estos plugins. Em, yo lo que les voy a enseñar primerito el SSL. El SSL, si ustedes, bueno, antes de eso, ustedes se van aquí a su columna de categorías y abajo de Audio Effects, Max for Live y Plugins,
aquí les va a aparecer bueno, los plugins que han instalado, ¿no? Si, eh, para revisar que están instalados sus plugins, se tienen que ir aquí a opciones. Yo ahorita estoy en Mac, pero si ustedes están en Windows, déjenme, a ver. Archivo, preferencias. En Windows me parece que está en opciones y debe ser preferencias, ¿ok? Y se deben ir a la carpeta por acá debe estar. A ver, déjenme recordar dónde está. Aquí está, en la carpeta de archivos del folder, ¿no? File folder. Entonces, les voy a pasar de todos modos un tutorial para poder instalar correctamente los plugins. En Mac es distinto, pero aquí, por ejemplo, en Windows deben tener una carpeta donde están, si no mal recuerdo, es Steinberg BST Plugins, una cosa así. Pero yo les voy a pasar un tutorial para que puedan instalar bien esa parte. ¿Ok? Entonces, suponiendo que ya tienen instalados los waves, entonces lo que vamos a hacer, pues es buscar aquí. El primero que vamos a buscar es, bueno, nada más para darles un vistazo. Entonces, vean, yo nada más aquí tengo instalados los GRM Tools y los Waves. Entonces, bueno, y todos estos. Si ustedes abren los Waves, o sea, vean todos los plugins que tienen. O sea, tienen todos estos plugins, todos estos, todos estos, todos estos. Son bastantes plugins. Entonces, por ejemplo, este Q8, ¿dónde está? Este Q10, por ejemplo. Este Q10, por ejemplo, es un ecualizador que es muy parecido al que usamos en Ableton. De hecho, es bastante parecido, pero tiene la ventaja de que el procesamiento de audio es un poquito más transparente, es un poquito de mayor calidad. Entonces, pueden usar este o pueden usar el de Ableton, es indistinto, pero bueno, este tiene un poquito mejor resolución. Quizá puede ser, puedan no notarlo, pero tiene un poquito de mejor resolución. Entonces, vamos a dejar tal cual. Lo voy a dejar así. Es el Q10 estéreo. Ok, es este. Y luego voy a buscar este que se llama SSL. SSL es la abreviación de Solid State Logic, que fue una compañía o es una compañía de audio muy importante, es de las compañías más prestigiosas de audio y esta es la emulación de varios de su hardware. Entonces, por ejemplo, tenemos todos estos componentes, tenemos el compresor, el ecualizador y este que se llama el channel, que es como, si yo lo abro, vean, es una emulación de una parte de la mezcladora análoga. Esta es la mezcladora, ¿no? En la realidad. Así, si ustedes van a un estudio muy, muy profesional, podrán encontrar esta mezcladora que es la SSL 4000, que es justamente en donde está basado el plugin este de Waves. Entonces, como pueden ver, cada canal de la mezcladora tiene estos componentes, o sea, tiene el ecualizador, el compresor y el limitador. Entonces, abrimos justamente este plugin. Es como si tuviéramos un canal de la mezcladora, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro ecualizador, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar. Nuestro compresor y unos controles extras, ¿no? Bueno, entonces vamos a jalar primeramente
el compresor, lo voy a jalar en estéreo. Este que dice SSL Comp Estéreo. Ok. Entonces, si no mal recuerdo, es un compresor del tipo BCA. Pero se los voy a corroborar. Dejémoslo ahorita así al aire. ¿Ok? Y voy a jalar el SCLQ, un ecualizador, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí en este canal? Lo que tengo es un ecualizador, un ecualizador con así gráfico, ¿no? Y luego tengo el compresor, pero este compresor es la emulación de la compresión análoga. Y luego tengo después un ecualizador, que también es un tipo de ecualizador análogo, ¿no? Entonces, recuerden, lo tengo ahorita, este procesamiento lo tengo en serie, es decir, la señal entra aquí, después lo que salga procesado de aquí entra al compresor, después el compresor transforma la señal y la manda al ecualizador, y el ecualizador pues ya manda toda la señal, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que la señal que sale de este ecualizador, o sea, aquí, ya será la suma de lo que le hizo este efecto, más lo que le hizo este efecto, más lo que le hizo este efecto, ¿no? Obviamente, si yo hago esto, por ejemplo, ¿no? Si yo cambio el orden, eh, el resultado acá va a ser distinto, porque entonces primero la señal estará siendo afectada por este ecualizador, después será afectada por este ecualizador y al final será afectada por este compresor, ¿no? Y si yo, por ejemplo, hago a lo mejor esto así, entonces esto así, por ejemplo, bueno, entonces ahora primero la señal se comprime, o bueno, se afecta por este compresor, o la emulación de este compresor análogo, luego se afecta por la emulación de este EQ análogo, y luego se afecta por este otro tipo de EQ, ¿no? Procesamiento en serie, el orden es bastante, o sea, cambiar el orden de los efectos cambiará el resultado de la señal, ¿no? El resultado final de la señal, de cómo está siendo afectado, ¿ok? Entonces, ahorita los voy a apagar completamente. Nada más, vamos a escuchar la referencia. ¿Ok? Digamos que en teoría, voy a poner los audífonos tantito. En teoría, este sample ya está como procesado y debe escucharse bien. Y se escucha, de hecho se escucha bastante bien. Entonces, vamos a ver qué le podemos hacer, ¿no? Que digamos, es poco lo que podemos hacer en el sentido de como ya está todo mezclado, ¿no? O sea, ya están aquí todos los instrumentos en un mismo sample, entonces lo ideal sería poder trabajar bombo, un canal de bombo, un canal de tarola. Entonces, nada más para introducirnos al uso de los plugins, por ejemplo. Vamos a meter primero, dijimos, este ecualizador, luego este y este. Ahora, primero, lo que voy a hacer ahorita es que yo me voy a fijar si hay ciertas frecuencias que estén picando o que a mí me parezca que estén, o sea, que tenga que atenuar, ¿no? Para eso estoy usando este compresor. O sea, primero el bloque de quitar, de filtrar en sí, ¿no? O sea, si hay alguna zona frecuencial que a mí me parezca que le tengo que atenuar o quitar, entonces voy a usar este bloque, ¿no? Eh, entonces, si no hay ninguna, pues bueno, lo dejo tal cual, pero vamos a escuchar.
Bueno, también hay algo aquí que este sample es en mono, entonces es como complicado. A ver, déjenme ver si encuentro otro. Ya es que estuviera en estéreo, pero a ver. Creo que no hay nada en estéreo. A ver ese. A ver, este parece que sí. Bueno. Una cosa importante que aquí sucedió. Chequen, si yo lo pongo aquí, chequen la velocidad a la que está corriendo. ¿Ok? Pero cuando yo lo corro acá, corre más lento. ¿Por qué? Bueno. Porque Ableton tiene una función que se llama warping. No recuerdo cuál sería la traducción correcta, pero si nosotros nos vamos a la muestra, doble clic, a la muestra de audio, nosotros podemos ver que la sesión de entrada yo la tengo a 100 bits por minuto, ¿ok? Incluso aquí vean la sesión como dice que está a 135 bits por minuto. Entonces, si yo pusiera esta sesión a 135, entonces cuando yo corro esto, pues va a sonar a la misma velocidad a la que estaba. Pero como estaba en 100, por ejemplo, entonces lo que hace el warp justamente es cambiar la velocidad del clip a la velocidad de la sesión, ¿no? O sea, ajusta la velocidad de este clip a la velocidad de la sesión. Entonces, eso es algo que debemos de tener mucho cuidado en Ableton. No todos los DAW lo hacen. Entonces, pero de entrada en Ableton sí, y lo debemos de cuidar. Entonces, si no queremos eso, lo único que tenemos que hacer es darle doble clic a la muestra de audio y aquí en donde dice Warp lo desactivamos y entonces este clip se reproducirá a la velocidad original sin estar sujeto a la velocidad de la sesión.